todos mis hermanos, amigos que nos acompañan en esta octava clase, ya terminalizando este temario de consejería familiar. Se habla el pastor Orlando Afanador Rueda, de la Universidad Faith Column University, en un doctorado, bajo la cobertura del apóstol José y Keila de la Rosa. Hoy quiero tocar unos tópicos muy interesantes acerca de: ¿está bien que un cristiano sea novio o se case con una mujer o una no cristiana? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca del segundo casamiento? Son temas muy importantes para entenderlo en esta consejería familiar. Porque habrán hombres y pastores o líderes que sus hijos muchas veces o sus hijas se consiguen un hombre inconverso, y en el caso de las mujeres una mujer inconversa, es decir, yugo desigual, y muchas veces hemos lidiado o están lidiando con esas circunstancias. O muchas veces se divorciaron. ¿Qué opina Dios del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca del segundo casamiento? Son temas muy candentes que muy pocas veces se atreven a decirse en los púlpitos, pero voy a ilustrarlo a la luz de la palabra. Vamos a empezar con el primer temario, ¿no? O sea, ¿está bien que uno o una cristiano o cristiana sea novio o novia o se case con uno o uno no cristiano o cristiana? ¿Está de acuerdo? ¿Está bien? Pues estar casado o casada con un incrédulo puede ser uno de los retos más difíciles en la vida cristiana. El matrimonio es un pacto sagrado, entre dos personas, porque son una sola carne, está en Mateo 19:5. Puede ser muy difícil para un creyente y un no creyente vivir en una pacífica armonía. Segunda de Corintios 6. Vamos a leerlo a la luz de la palabra. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 15. Dice la palabra: no juntéis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué para el increyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Si un cónyuge se vuelve cristiano después del matrimonio, las luchas inherentes que vienen como consecuencia de vivir los dos diferentes autoridades se vuelven muy evidentes. Pero si se conocieron y ambos llegaron al cristianismo, la cosa es diferente. Con frecuencia los cristianos que enfrentan esta situación buscan alguna forma para salir del matrimonio, convencidos de que esta es la única manera de honrar verdaderamente a Dios. Sin embargo, su palabra nos dice lo contrario. Es muy importante no solo estar contento en nuestra situación, sino también buscar maneras de traerle gloria a Él fuera de nuestras circunstancias difíciles. La Biblia se dirige específicamente a aquellos que están casados con incrédulos en 1 Corintios 7, 12 al 14. Dice la palabra: y además lo digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente
y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Los cristianos casados con incrédulos necesitarán orar para que el poder del Espíritu Santo les permita profesar a Cristo y vivir la luz de la presencia de Dios. Primera de Juan 1:7. Ellos deben buscar el poder transformador de Dios para cambiar sus corazones y producir el fruto del Espíritu Santo. Una esposa cristiana está obligada a tener, vuelvo y te repito lo mismo, los cristianos casados con incrédulos necesitarán orar para que el poder del Espíritu Santo les permita profesar a Cristo y vivir la luz de su presencia. Ellos deben buscar el poder transformador de Dios para cambiar sus corazones y producir el fruto del Espíritu Santo. Una esposa cristiana está obligada a tener un corazón dócil hacia su esposo incrédulo. Y ella necesitará permanecer junto a Dios y confiar en la gracia que le permitirá hacerlo así. Los cristianos no fueron hechos para vivir vidas solitarias. Ellos necesitan encontrar apoyo de fuentes externas, tales como la iglesia y a través de grupos de estudio. Estar casado con un incrédulo o una incrédula no altera la santidad de la relación, así que debe ser la prioridad de cada cristiano orar por su esposo o su esposa y ser un buen ejemplo, permitiendo que la luz de Cristo resplandezca como luminaria ante el mundo. Que la verdad que se encuentra en Primera de Pedro 3:1, que un cónyuge incrédulo es ganado, sea la esperanza y la meta de todo cristiano casado con un incrédulo. Así que, hermano y amigo que me escuchas, quiero tocarte un segundo tema que es un poco candente. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio y el segundo casamiento? Se complicó el mensaje. En primer lugar, no importa el punto de vista que tenga en el tema del divorcio. Es importante recordar las palabras en Malaquías 2:16. Dice así: yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. De acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso de toda la vida. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Sin embargo, Dios comprende que el divorcio va a ocurrir, debido a que un matrimonio involucra a dos seres humanos pecadores. En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas leyes a fin de proteger los derechos de los divorciados, especialmente de las mujeres. Y podemos verlo en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Deuteronomio 24. Dice la palabra así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si lo aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fuese envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová Dios te dio por heredad. Jesús señaló que aquellas leyes fueron dadas a causa de la dureza de los corazones de la gente, mas no porque fuera el deseo de Dios. Y eso lo encontramos en Mateo 19:8. La controversia hacia el divorcio y el segundo casamiento son permitidos de acuerdo a la Biblia
gira principalmente alrededor de las palabras de Jesús en Mateo 5:32 y 19:3. Vamos a ver Mateo 5:32. Pero yo digo, Jesús y el divorcio, pero yo os digo que aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que se casa con la repudiada comete adulterio. La frase excepto en caso de infidelidad conyugal es lo único que la escritura que posiblemente da el permiso de Dios para el divorcio y volverse a casar. Muchos intérpretes entienden esta cláusula de excepción. Se refiere a infidelidad conyugal durante el periodo de esponsales. En la costumbre judía, un hombre y una mujer se consideraban casados aún mientras todavía estaban comprometidos, es decir, prometidos. Según este punto de vista, la inmoralidad durante este periodo de esponsales debería entonces ser la única razón válida para el divorcio. Sin embargo, la palabra griega traducida como infidelidad conyugal es una palabra que puede significar cualquier forma de inmoralidad sexual. Esto puede significar fornicación, prostitución, adulterio. Posiblemente Jesús está diciendo que el divorcio es lícito si se comete inmoralidad sexual. Las relaciones sexuales tales como son una parte integral del vínculo marital y serán una sola carne. Por lo tanto, una ruptura de este vínculo por medio de relaciones sexuales fuera del matrimonio debería ser una relación lícita para el divorcio. Si es así, Jesús también tiene en mente el segundo matrimonio en este pasaje, la frase, y si se casa con otra, en Mateo 19:9. Vamos a leerlo. Mateo 19:9. Vamos a leer el versículo anterior. Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Wow. Indica que el divorcio y el segundo casamiento son permitidos en una instancia de la cláusula de excepción, sea como sea interpretada. Es importante notar que solamente la parte inocente se le permite volver a casarse, aunque esto no está indicado en el texto. La concepción del segundo casamiento después de un divorcio es la misericordia de Dios para aquel contra el que se ha cometido pecado, no para el que ha cometido la inmoralidad sexual. Puede haber instancias donde a la parte culpable se le permite volver a casarse, pero tal concepto no es enseñado en ese texto. Algunos entienden 1 Corintios 7:15 como otra excepción, que permite el segundo casamiento si un cónyuge incrédulo se divorcia de un creyente. Sin embargo, el contexto no menciona el segundo casamiento, sino que solamente dice que un creyente no está obligado a continuar un matrimonio si un cónyuge no creyente quiere irse. Otros afirman que el abuso conyugal o infantil es una razón válida para el divorcio, aunque no se menciona como tal en la Biblia. Aunque este bien pudiera ser el caso, nunca es sabio hacer conjeturas sobre la palabra de Dios. Algunas veces, perdidos en la discusión sobre la cláusula de excepción, está el hecho de que lo que quiera que signifique infidelidad marital, este es un permiso para el divorcio, no un requisito para el mismo.
aun cuando se haya cometido adulterio, una pareja puede, por medio de la gracia de Dios, aprender a perdonar y a comenzar a reconstruir su matrimonio. Dios nos ha perdonado mucho más. Con seguridad podemos seguir su ejemplo e incluso perdonar el pecado del adulterio. Y eso lo podemos ver en Efesios 4:32. Vamos a la palabra. Quítense de ti toda vuestra amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándonos uno con otros, como también Cristo os perdonó a vosotros. Sin embargo, en muchas instancias, un cónyuge no se arrepiente y continúa en inmoralidad sexual. Posiblemente ahí es donde Mateo 19:9 puede ser aplicado. Muchos también buscan volver a casarse rápidamente después del divorcio, cuando el deseo de Dios sería que permanezcan solteros. Unas veces Dios llama a una persona a permanecer soltera de manera que su atención no sea dividida. El segundo casamiento después de un divorcio puede ser una opción en algunas circunstancias, pero eso no significa que es la única opción. Es doloroso que el índice de divorcios entre cristianos profesantes sea casi tan alto como el mundo de los incrédulos. La Biblia deja muy claro que Dios odia el divorcio, Malaquías 2:16. Y esta reconciliación y perdón deberían ser las marcas de la vida de un creyente. Sin embargo, Dios reconoce que el divorcio o que se vuelve a casar no debería sentirse menos amado por Dios. Aún así, si su divorcio o su segundo matrimonio no estuvieran cubiertos bajo la posible cláusula de excepción de Mateo 19:9. Dios a menudo utiliza aún la desobediencia pecaminosa de los cristianos para llevar una cantidad de cosas buenas a través de ti. Pero muchas personas me preguntan en mi transcurrir como pastor, soy divorciado, de acuerdo con la Biblia, ¿puedo casarme de nuevo? Con frecuencia recibimos eso. Soy divorciado por tal razón, ¿puedo casarme nuevamente? ¿O me he divorciado 2 veces? La primera por adulterio de mi cónyuge y la segunda por incompatibilidad. Estoy saliendo con un hombre que ha estado divorciado 3 veces. La primera por incompatibilidad, la segunda por adulterio y tercera por adulterio de parte de su esposa. ¿Podemos casarnos? Preguntas como estas son muy difíciles de contestar, porque la Biblia no entra en grandes detalles respecto a los diferentes escenarios para que una persona pueda o no volverse a casar después de un divorcio. Lo que sí podemos saber con seguridad es esto: Dios odia el divorcio. El plan de Dios para una pareja casada es que permanezcan casados siempre y cuando ambos esposos vivan. Génesis 2:24. El único permiso específico para un nuevo matrimonio y después un divorcio es por adulterio. Y aún esto es debatido entre los cristianos. Otra posibilidad que un esposo o esposa incrédulo abandone el cónyuge creyente. Este pasaje, sin embargo, no se refiere específicamente a un nuevo matrimonio, sino más bien solo a ser liberado de permanecer en el matrimonio. Ejemplos de severo abuso emocional, físico, sexual, sería causa suficiente de divorcio. Sin embargo, la Biblia no habla de estos pecados en el contexto del divorcio. Este es el problema. Sabemos 2 cosas con seguridad. Primero, nuevamente Dios odia el divorcio. Eso está claro. Dios es misericordioso y perdonador. Todos y cada uno de los divorciados es el resultado del pecado, ya sea por parte de su cónyuge o de ambos. ¿Dios perdona el divorcio?
Es la pregunta que podemos hacer a más de uno. El divorcio no es menos perdonable que cualquier otro pecado. El perdón de todos los pecados está disponible a través de Jesucristo. Si Dios perdona el pecado del divorcio, ¿significa que eres libre de volver a casarte? No necesariamente. Algunas veces Dios llama a la gente a permanecer soltera. Y lo encontramos en 1 Corintios 7, 7, 8. Vamos a leerlo. 1 Corintios 7, 7, 8. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. El permanecer soltero no debe verse como un castigo o una maldición, sino más bien como una oportunidad de servir a Dios con más libertad. Aunque también la palabra de Dios nos dice que es mejor casarse que estarse quemando. Tal vez esto se reaplique algunas veces a unas segundas nupcias después del divorcio. Así que ¿podrías o debías casarme de nuevo? No podemos contestarte esa pregunta. No puedo contestar esa pregunta. Vuelvo y te digo, así que ¿podrías o deberías casarte nuevamente? No puedo contestar esa pregunta. A última instancia, eso es entre tú, tu posible cónyuge y lo más importante, Dios. El único consejo que puedo darte es que ores a Dios por sabiduría, considerando lo que Él desea que hagas. Ora con una mente abierta y pide genuinamente al Señor que ponga su deseo en su corazón. Busca la voluntad del Señor y déjate guiarte por Él, que es lo más importante. No tome decisiones a la ligera. Muchas veces me preguntan si en el primer matrimonio me fue, ¿cómo me irá en el segundo? Hay personas que muchas veces se acercan y nos preguntan qué se permite hacer o no en el sexo a un matrimonio cristiano. Wow. ¿Qué se permite o no que no se permite hacer en las relaciones sexuales? La Biblia dice que honroso, quiero que busque Hebreos 13:4. La Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancillas, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Escritura nos dice que a un esposo y esposa se les permite hacer sexualmente lo que quiere. Los esposos y las esposas son instruidos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y mutuo consentimiento. 1 Corintios 7:5, primera parte. Este versículo quizás establece al principio para las relaciones sexuales en el matrimonio. Cualquier cosa que se haga debe ser en común acuerdo. Ninguno debe ser alentado o forzado a hacer algo con lo que no se sienta cómodo o piense que está mal. Si el esposo o la esposa concuerda que quieren tratar de hacer algo, entonces la Biblia no da ninguna razón por la que ellos no puedan hacerlo. Hay pocas cosas que sexualmente hablando jamás estarán permitidas en una pareja casada. Por lo menos practicar el intercambio de pareja o el incluir una persona en la relación. Evidentemente eso es adulterio. El adulterio es un pecado, aun si tu esposa o tu esposo lo permite, lo apruebe o aún participe en ello. La pornografía invoca a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, 1 Juan 2:16. Y es por ello que es condenado por Dios. Un esposo y su esposa nunca deben traer pornografía a su unión sexual. Aparte de estos dos puntos, no hay nada en la Escritura que específicamente pueda prohibir a un esposo y esposa entre ellos tengan consentimiento mutuo. Amigos y hermanos, varones y mujeres de Dios, espero que este compendio de 8 lecciones te hayan servido, te hayan edificado. Quiero orar por ti. Padre eterno, en esta hora vengo, Señor,
para darte gracias por mis hermanos, por mis amigos, pastores, líderes, pastoras, Señor, que están permitiendo y que has permitido que ellos escuchen estas conferencias. Padre eterno, gracias, Señor, porque esperamos que esta consejería, Señor, en estos 8 módulos, ellos hayan aprendido, se hayan improntado. Señor, pido por su relación de parejas, por sus matrimonios, por sus hijos, por su generación. Tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice que por tus sangres nuestros pecados en la cruz del Calvario fueron perdonados. Señor, ayúdanos cada día a permanecer fieles a tu palabra y que tu amor y tu misericordia nos acompañen toda la vida. Y que nunca, Señor, como parejas, como matrimonio, nunca se olviden esa palabra, que somos una sola carne y que lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.